Buenas noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Para el feminismo oficial apenas existen las denuncias falsas y eso que el 80% de las denuncias no acaban en condena. Para las feministas, un hombre maltratado no debe ser tratado de la misma forma que una mujer maltratada. Y es que el feminismo no aspira a la igualdad real entre hombres y mujeres, sino que las mujeres sean iguales a los hombres. Muchos ya los he desmontado en otros vídeos, otros no, pero me ha parecido simpático en pos del debate navideño y teniendo en cuenta que todavía tenemos la comida de Reyes, pues hacer una especie de contraguía, una contraargumentación rápida a cada uno de los argumentos que de Bermud da en su guía. Así abre la guía esta: artillería feminista para una feliz Navidad. Camaradas, prepárense para una cena de Navidad llena de comentarios machunos y antifeministas. Os dejamos aquí artillería para que nadie os deje sin palabras. Cena de Navidad llena de comentarios machunos, ¡vamos allá! Denuncias falsas. En 2016 la Fiscalía no probó ninguna denuncia por violencia de género falsa. En los últimos años se presentaron 1.055.912 denuncias. Se investigaron 194 casos y solo hubo sentencias por denuncias falsas en 79 casos. Las denuncias falsas son el 0,0075%. Y este dato en esencia es cierto. El fallo estaría en contabilizar las denuncias falsas únicamente a través de las resoluciones judiciales que así lo corroboran. Si hablamos desde el mismo paradigma jurídico y tenemos en cuenta que el 80% de las denuncias por violencia de género no acaban en condena, también podríamos deducir, siguiendo esta misma lógica, que el 80% de los denunciados por violencia de género son inocentes, porque así lo son ante la ley. La realidad social es más compleja y ambas cifras, más allá de esta verdad jurídica, no serían exactas. Es curioso que cuando hablan de delitos sexuales y otros crímenes que englobarían dentro de la violencia machista, digan que son muchos más de los que vemos y se denuncian, pero al hablar de este fenómeno, que es una realidad muy dura para muchos varones y padres, se aferren con uñas y dientes al número de condenas. Por favor, un poco de coherencia y solidaridad con la gente afectada, que no es poca, y que vosotras no solo no reconocéis, sino que en muchos casos decís que ni siquiera existen. Y en efecto, la brecha salarial existe. Lo que no ha quedado probado y se desmiente una y otra vez es que se deba a un condicionamiento de discriminación sexista. Hay muchas otras variables como la edad, el área de interés, la personalidad, la ocupación, la disposición para la movilidad, que son factores que influyen de manera mucho más decisiva en esta brecha salarial. Por ejemplo, antes que el sexo es mucho mayor predictor de una brecha salarial, por ejemplo, tu personalidad o tu área de estudios. Ya que, por ejemplo, si trabajas en el área de la informática, vas a tener de media un sueldo mucho mayor que si trabajas en el área de las artes gráficas. En el sector de tecnología, telecomunicaciones e informática se cobran de media 27.011 euros y en el sector de medios, editoriales y artes gráficas se cobra de media 17.515 euros. De la misma forma, también os digo que la falta de mujeres en puestos directivos o la sobrerepresentación de las mujeres en empleos parciales es solo una muestra estadística de algo. Y una muestra estadística de algo, y esto es un error en el que incurren mucho las feministas, no es una prueba de ningún tipo de discriminación sexista per se. El problema es identificar esta diferencia de resultados entre dos grupos diferentes como una prueba incuestionable de discriminación sexista, y no lo es. Siguiente punto. Y aquí entramos en el terreno de que los hombres maltratados no importarían porque no tienen una representación estadística que ellas consideren aceptable, que es de las peores cosas que sugieren en todo el listado. Y lo que quieren decir básicamente es lo mismo que dice la Ley Integral de Violencia de Género, que los hombres maltratados, de existir, porque no está claro que existan, no deberían ser tratados con las mismas condiciones que las mujeres maltratadas, única y exclusivamente por su pertenencia al grupo de los varones. Debido a que estos son una minoría estadística palpable, pues no tendrían derecho a reclamar el mismo trato que el resto de individuos maltratados. Y desde aquí quiero mandar un mensaje para de Bermud. Si ya es complicado que una mujer maltratada denuncie a su maltratador, no os podéis hacer ni una idea de lo complicado que es para un hombre denunciar a su maltratadora. Porque no solo se tienen que enfrentar a su maltratadora, sino también se tienen que enfrentar a una ley y a un tabú social fomentado por este tipo de mensajes que dice que no importan porque apenas existen. Vamos a por el siguiente punto. De nuevo es un dato correcto. Lo que no veo es a nadie desde el masculinismo o desde el rango de cuñado medio argumentar este tipo de cosas. Creo que este es un argumento que prácticamente no sostiene nadie. De hecho, la tasa de abandono de los estudios masculina es superior a la femenina. Según datos de Eurostat de 2017, la proporción de fracaso escolar es muy superior entre los chicos, con el 22,7%, que entre las chicas, con el 15,1%. Por cierto, muy poca perspectiva de género al tratar estos temas. De hecho, vuestra argumentación venía desde un marco competitivo. En plan, ¡ay, mira qué listas son las mujeres, que están mucho más preparadas que los hombres! La mayoría de los licenciados en España son en realidad licenciadas.
Desde luego ese discurso no debía haber sido modulado en esa clave, ya que el verdadero drama es la situación actual, y es algo además que sucede en prácticamente todo Occidente, y es el aumento del fracaso y el abandono escolar entre jóvenes varones. Ese es el drama, que es algo que realmente os la suda, y no os culpo, o sea, cada uno se preocupa de las cosas que le da la gana preocuparse, pero es algo con lo que vais a tener que lidiar, sobre todo con esta tendencia que cada vez veo más en el feminismo hegemónico de denunciar la falta de referencias femeninas en los colegios. Se dice que en los colegios solo se estudia el 7% de los personajes históricos son mujeres, un 7%. Se habla de un relato de ciencias y humanidades dominadas por figuras masculinas que supuestamente afectaría de forma negativa a las mujeres en su desarrollo y motivaciones. Pues ya me diréis cómo encaja esto en una realidad en la que el fracaso escolar entre los varones es predominante frente al fracaso escolar entre las mujeres. Pero bueno, esta es una contradicción más en vuestro relato que tendréis que resolver en algún momento. Y bueno, este razonamiento se cae desde el momento en que no nos encontramos en la década de los 60, afortunadamente. Las mujeres hoy gozan de una autonomía que por circunstancias sociales no gozaban hace 60 años. Esto es algo bueno, ¿no? Que la sociedad avance. Sois vosotras las que, viviendo en una sociedad en la que podéis dar charlas TED hablando de cómo ser lesbianas en YouTube, que me parece algo fantástico, intentáis dibujar una narrativa anacrónica con un bombardeo constante de los mismos mensajes, intentando hacernos creer que efectivamente aún vivimos en la década de los 60. Vuestro éxito es la prueba de que no vivimos en esa época, gracias a Dios, y mi éxito es la prueba de que os estáis excediendo con vuestro relato. Llamadlo feminismo radical si así os sentís más finas y seguras. Siguiente punto. Pero bueno, aparte, independientemente de que yo no use la palabra feminazi, porque creo que las cosas aún tienen un significado, deberíais muchas veces miraros en un espejo al usar palabras como fachas, fascistas y nazis, que desde vuestra cuerda sí que se usan muchas veces y de manera desproporcionada para señalarnos a los que no pensamos como vosotros. Siguiente punto. Y bien, esta sería una réplica bastante constante de aquellos que se piensan que el mundo debería ser una prolongación de su salón de estar. Es este idealismo infantil que piensa que si como sociedad educamos a la gente a no cometer crímenes, pues el crimen desaparecerá. Y esto muchas veces es lo que luego da pie a justificar distintas formas de totalitarismos en pos de un estado utópico en el que el fin justifica los medios. Por ejemplo, eliminar las libertades individuales de la mitad de la población en pos de salvaguardar la seguridad de la otra mitad. La realidad es que las mujeres tienen la libertad para vestirse como quieran y andar por donde les dé la gana. Lo que sucede es que esta libertad conlleva también cierta responsabilidad, y es la responsabilidad de saber que vives en un mundo en el que hay malas personas y en el que tienes que andarte con ojo, ya que ni toda la educación ni todo el estado policial del mundo va a impedir que de pura chiripa te cruces con un puto psicópata depredador sexual, y si esto pasa, que es muy improbable, cuanto más alerta y preparada estés, mejor. Venga, que entramos en la ronda final. Yo, por ejemplo, defiendo a capa y espada la igualdad de oportunidades, mientras el feminismo al que vosotras os adscribís defiende la igualdad de resultados. Es decir, si a dos grupos que son diferentes les damos igualdad de oportunidades, los resultados de estos grupos van a ser siempre distintos. Y esto no es algo necesariamente malo. Lo que vosotros defendéis es que independientemente de que estos dos grupos sean diferentes, para vivir en una sociedad realmente justa, la igualdad entre estos dos grupos debería ser principalmente resultativa. Y por eso, porque no toleráis las jerarquías producto de la diferencia, cualquier diferencia de resultados entre estos dos grupos la achacáis al prejuicio y a la discriminación, pero nunca a la diferencia. Y planteáis en muchas ocasiones soluciones a base de prebendas, subvenciones o cuotas que atentan directamente contra el principio de igualdad de oportunidades. De ahí que mucha gente identifique el feminismo hegemónico como enemigo de la igualdad, y la frase de yo no quiero ni machismo ni feminismo, yo quiero igualdad, de la que sois por lo menos corresponsables porque vosotras no queréis igualdad. Queréis que seamos iguales. Y vamos con la última. A ver, la equivalencia que hacéis con el racismo, diciendo que no os importa que os metan en el mismo saco, me parece muy poco afortunada, teniendo en cuenta que en España solo hay un 2,4% de la población que es de origen africano. Es decir, que no tenemos las tensiones raciales que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, donde han aparecido los activismos más identitarios y agresivos como Black Lives Matter. Es muy fácil decir que no te importa que te llamen racista en un país donde no hay prácticamente ninguna tensión entre razas. Y después de esta supuesta penitencia que decís pagar alrededor del racismo, que es ninguna, exigís por ello que los hombres aceptemos de forma acrítica las etiquetas de potenciales violadores, asesinos o acosadores, casi bajo criterios de solidaridad con las víctimas. ¿Pero qué cojones es eso? O sea, que yo debería aceptar tus infundadas acusaciones e insultos absolutamente desconectados de la realidad por mi pertenencia al colectivo de varones como muestra de empatía hacia las víctimas. ¿Pero qué me estás contando? Como si que yo aceptase esto fuese incidir en algo en los índices de criminalidad y no sirviese solo para aumentar vuestro ego y vuestra superioridad moral. Y de paso hacéis un chantaje emocional que viene a decir que si te molesta que te llamen asesino o violador, es que las víctimas te dan igual. Como si esto fuese incompatible. No, mira, chicas, no.
A mí me puede parecer un hecho terrible que haya 11.000 agresiones sexuales al año, y no por eso tengo que aguantar vuestras impertinentes etiquetas que solo dividen y no ayudan a nadie. Por cierto, es muy relevante que os aferréis al número exacto de condenas por denuncias falsas para darnos la cifra del 0,0079% y decir que es una realidad prácticamente inexistente, y el resto de los datos pues no os importa para nada contarlos por denuncias o por estimaciones. Que no me parece mal, porque la realidad siempre es algo mucho más complejo que las propias estadísticas, pero me parece cuanto menos algo incoherente por vuestra parte. Y voy a añadir deliberadamente incoherente. Pero bueno, otra incoherencia más. Aunque la discriminación por sexos está prohibida por la Constitución, el Tribunal Constitucional avaló la Ley contra la Violencia de Género. Esta ley parte de la premisa de que hay una relación de poder de los hombres hacia las mujeres. Los juzgados de violencia contra la mujer protegen a las víctimas en función del sexo. En definitiva, esta ley criminaliza al varón y acaba con el principio de igualdad. Bien, la Ley Integral de Violencia de Género obviamente es inconstitucional porque va en contra del artículo 14 de la Constitución Española, que no permite discriminación alguna por sexo. Esto es algo muy claro, pero sin embargo el Tribunal Constitucional pues la declaró constitucional. Entonces vamos ahora a ver por qué la declaró constitucional. Básicamente, por ejemplo, el artículo 153.1 del Código Penal fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional cuando, sin embargo, lo que hace es penar más gravemente al varón que a la mujer cuando existe un delito de lesiones en el ámbito de violencia doméstica. Es decir, son penas diferentes en función del sexo de la víctima. Esto obviamente va en contra del artículo 14 de la Constitución Española, porque se trata diferente a personas en función del sexo. La violencia machista no puede presuponerse indiscriminadamente, eso me parece que es algo que debíamos tener muy claro. Independientemente de que el sujeto activo de la violencia sea un hombre, no tiene por qué ser violencia machista. Y por eso, un juzgado de lo penal de Murcia planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque entender que por el hecho del sexo se trataba diferente al hombre y a la mujer, pues entendía que no era constitucional. Y es que este artículo 153 del Código Penal presupone que el sujeto activo del maltrato tiene que ser forzosamente un hombre. Este juez de lo penal, que planteó la cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional, entiende que el trato penal diferente en función del sexo supone una discriminación por razón de sexo. Esto es lo que entendía este juez y por eso hizo ese planteamiento, ¿no?, ante el Tribunal Constitucional. Una discriminación de sexo prohibida por la Constitución Española, que además podría comportar una vulneración del principio de presunción de inocencia en cuanto que el mero hecho de pertenecer a género masculino cualifica para cometer un abuso de superioridad contra la mujer. El juez de lo penal plantea la cuestión de constitucionalidad a la vista de que en su interpretación del artículo 153 del Código Penal se establece un trato diferente penalmente en función del sexo del sujeto activo y del sujeto pasivo, lo que podría ser constitutivo, entendía este juez, de una discriminación por razón de sexo, prohibida por el artículo 14 de la Constitución Española, que además podría suponer una vulneración del principio de presunción de inocencia en cuanto que el mero hecho de pertenecer al género masculino cualifica para cometer un abuso de superioridad contra la mujer. Y finalmente también plantea una lesión del artículo 10 de la Constitución Española por atentar contra la dignidad de la mujer, al considerar que la ley integral propone al género femenino como desamparado, débil y con una capacidad limitada de defenderse que se presupone por el mero hecho de ser mujer. O sea, que encima es que entendía este juez, y yo creo con buen criterio, que es que encima menosprecia a las mujeres, ¿no? La ley integral de violencia de género las menosprecia. Y dice este juez, que propone esta cuestión de inconstitucionalidad, que la violencia machista no puede presuponerse indiscriminadamente, considerando que cada conducta realizada por un varón lleva implícita una manifestación de un abuso de superioridad sobre la mujer, ya que suponerlo así sería contrario a la Constitución Española. Pero pese a estas consideraciones, el Tribunal Constitucional consideró la norma como compatible con la Constitución Española. Eso sí, 7 miembros dijeron que sí y 5 que no, y luego os voy a explicar por qué. Por tanto, se declaró que la Ley Integral de Violencia de Género era constitucional, pero 7 miembros del Constitucional dijeron que sí y 5 que no. Es decir, no fue para nada unánime, fue muy discutido y ahora os voy a decir, como he dicho antes, el motivo de por qué se declaró constitucional siendo claramente inconstitucional, ¿vale? Además, como dice este juez que planteó esta cuestión de constitucionalidad, el sujeto activo del maltrato ha de ser siempre de género masculino, siempre, o sea, no da lugar a que pueda haber un maltrato por parte de una persona de género femenino. Y puede ser cometido por sujetos de ambos géneros. Pero es que la ley de violencia de género lo que dice es que combate la violencia como manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Por lo tanto, una situación de violencia de una mujer sobre un hombre no es una violencia de género. Por tanto, el legislador ya fija sujetos activos y pasivos de este delito directamente. Queda obvio que el artículo 14 de la Constitución Española prohíbe la discriminación por razón de sexo. Esto es clarísimo, es que es así, o sea, prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo, raza, religión, etc. Por lo tanto, el legislador lo que hace es avalar
este trato discriminatorio en que hay una violencia estadísticamente superior de un sexo frente a otro, con lo cual compensa esta mayor lesividad con una legislación discriminatoria. Sin embargo, limita a los sujetos que pueden hacer valer esta situación de dominio a aquellos varones y mujeres que hayan sido pareja o expareja, lo cual tampoco tiene mucho sentido. El Tribunal Supremo no venía entendiendo esto así. Entendía que había violencia de género cuando la conducta tipificada manifestaba una situación de discriminación, desigualdad, dominación y sometimiento por parte del sujeto activo al sujeto pasivo. Y así el Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor entendían que la aplicación automática de los preceptos relativos a la violencia de género vulneraban el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española, porque se criminaliza directamente al sujeto masculino por serlo sin más, y se presume la sumisión y dominación de la mujer por el hombre por el mero hecho de ser cada uno de un sexo. Llama la atención que se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, es decir, unos juzgados específicos para un sexo, solamente para la mujer, y se concentraron en un mismo órgano las competencias civiles y penales siempre que el sujeto pasivo fuera la mujer. O en otras palabras, permite que el mismo juez que se encarga de instruir un delito de maltrato o cualquier otro delito cometido entre quienes son o han sido pareja o en el que exista violencia o intimidación sea el que se pronuncie sobre el divorcio o las relaciones paternofiliales que se deriven de la situación de violencia. Sin embargo, estos juzgados de violencia contra la mujer solo protegen a las víctimas en función de su sexo. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces considera que si bien es cierto que la mayor parte de violencia doméstica el sujeto pasivo es la mujer, no hay que olvidar que alrededor del 10% son hombres. También hay casos en los que las víctimas son ancianos o menores, que sufren relación de subordinación. Es evidente que la ley de violencia de género es una discriminación positiva a favor de la mujer, pero la solución que propone es tratar más gravosamente a los hombres frente a las mujeres, para igualar así a la mujer. Y esto no es una solución. El trato diferente y automático de un género o de un sexo frente a otro no es la solución y además es inconstitucional. Además, esto supone una contaminación de los procedimientos de separación o divorcio y de la regulación de las medidas paternofiliales por el mero hecho de que se inicien actuaciones policiales y aunque luego finalmente no haya condenas. Esto es una contaminación automática por el mero hecho de que hay una denuncia y da lugar a denuncias por violencia de género ficticias. Y así, esta realidad demuestra lo desafortunada de la Ley Integral de Violencia de Género, que en su intento de conseguir una protección más eficaz de la violencia sobre la mujer, lo que ha conseguido es una criminalización sistemática del varón, que solo supone una contradicción contra el espíritu de la Constitución, un espíritu de igualdad de todos los españoles frente a la Constitución y con derechos como la presunción de inocencia que se ven vulnerados sistemáticamente y que además muestra la imagen de la mujer como víctima por el mero hecho de serlo, sin necesidad de acreditar la realidad de la situación de violencia para desplegar los efectos civiles de su protección, creando con ello una desigualdad positiva en favor de la mujer que, lejos de acercarnos a la situación de igualdad deseada, pretende mostrar a las mujeres como sistemáticamente necesitadas de protección, lo cual tampoco deja en buen lugar a la mujer. Por tanto, considero que la Ley Integral de Violencia de Género no ha sido una norma para nada positiva, porque no ha ayudado en nada y encima es muy discriminatoria para el varón y es inconstitucional. La conclusión obvia es que es incompatible la Ley Integral de Violencia de Género, que trata diferente a una persona por el hecho de serlo, con nuestra Constitución y con el artículo 14 que dice que todas las personas deben ser tratadas igual y no puede haber discriminación en función de sexo. La responsabilidad penal debe ser personal, de cada uno, independientemente de su sexo. Y hay que eliminar el trato distinto en función del género. Esto debe ser eliminado. No puede haber ningún tipo de agravante en función del sexo o del género. No debería haber juzgados de violencia sobre la mujer, debería haber juzgados de violencia doméstica. Da igual que sea hombre contra la mujer o mujer contra el hombre. Somos todos personas. ¿Pero qué es lo que ocurre? El Tribunal Constitucional, la gente cree que es un tribunal son jueces, pero es que eso es mentira. Entonces no es así. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es nombrado de la siguiente manera. Son 12 miembros nombrados por el rey, pero que son 4 a propuesta del Congreso, es decir, los nombran los políticos. 4 a propuesta del Senado, es decir, los nombran los políticos. Y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que al final es nombrado por políticos. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados no entre jueces, no son jueces, son nombrados, según dice nuestro artículo 159 de la Constitución española, entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados o juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Es decir,
que no son jueces, realmente los eligen los políticos a dedo. Entonces, al ser elegidos a dedo, no es un tribunal realmente, y al final sus decisiones están obviamente constreñidas al partido político que los ha nombrado. Esto lo hemos visto claramente, por ejemplo, en el tema de la independencia de Cataluña, cómo salían los autos del Tribunal Constitucional al día siguiente, en cuanto hacía algo el Parlamento catalán, el Constitucional sacaba rápidamente su resolución dictando la inconstitucionalidad de esa norma que había hecho el Parlamento o lo que hubiera hecho. Que no digo que eso esté mal, pero se ve que cuando les dicen los políticos saca mañana mismo un auto, sale mañana mismo, cuando realmente una sentencia del Constitucional tarda años en salir, pero cuando interesa a los políticos hacen lo que les interesa y ya, a la voz de ya. Por tanto, entender que el Tribunal Constitucional es un órgano judicial es un error, no es un órgano judicial, ¿vale? Es un error, esto es un gran error, simplemente es un órgano que nombran los políticos y no son jueces, no son jueces. Con lo cual es muy fácil entender por qué se ha declarado constitucional la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Por qué? Pues porque les interesaba a los partidos políticos. Así con eso y con todo, han sido 7 votos contra 5. O sea, fue muy justa la votación, y eso y todo con la presión de los partidos políticos sobre estos magistrados. El gigante tecnológico Google ha preferido Portugal a España para abrir su segunda sede más grande de Europa, después de que el gobierno de Pedro Sánchez anunciase la tasa Google para gravar a las empresas digitales que facturen más de 3 millones de euros anuales. De esta forma, España no premia al talento ni atrae a las grandes empresas, todo lo contrario que Portugal, donde las empresas que reciben ingresos del extranjero están exentas de pagar impuestos. De esta forma, España va a perder más de 1.300 empleos que Google ofrecerá en Portugal. Google descarta la segunda sede más grande que tiene el mundo después de la de Dublín en España y se la lleva a Portugal. Hablaríamos, señores, de la segunda sede más grande en Europa, que generaría 1.300 empleos, que la verdad no nos vendrían nada mal. Sí, señores, digamos que prácticamente desde enero Google estaba negociando para poder abrir un nuevo centro en Europa. Por entonces aquí en España teníamos a Rajoy, y hay que decir también que Rajoy no era tampoco muy amigo de las tecnológicas, ya que también planteaba endurecer la fiscalidad contra estas, así que tampoco era muy amigo de las tecnológicas y no teníamos tampoco muchas posibilidades, y más teniendo en cuenta la fiscalidad que tiene actualmente Portugal. Es prácticamente un paraíso fiscal para las empresas extranjeras, o sea, una auténtica locura. Estaba realmente cantado. Y si luego encima hay una moción de censura y te llega Pedro Sánchez buscando todavía endurecer más la fiscalidad a las tecnológicas con esta tasa Google, que también, digamos que se incentiva desde Europa, pues un cóctel perfecto para que Google diga, no, a España no, me voy a Portugal, porque Portugal a nivel fiscal va a ser una maravilla, como lo es ya Irlanda, donde Google tiene su sede principal. Podría hacerme el sorprendido, pero es totalmente comprensible y esperable. O sea, si tú eres Google y tienes para elegir España, un bonito infierno fiscal, al menos hace calorcito, ¿no?, este infierno fiscal, y tienes al lado a Portugal, que es un absoluto paraíso fiscal para las empresas extranjeras, ¿a dónde te vas si tienes posibilidad de elegir? Pues claramente te vas a Portugal. O sea, esto es, al fin y al cabo, el mundo de los negocios. Las empresas están para ganar dinero, no son ninguna ONG. Lo que he dicho siempre, tú dale a las empresas un entorno fiscal agradable y las empresas vendrán a tu país. Tú genera un infierno fiscal y métele presión a las empresas y las empresas irán, porque el dinero no tiene bandera. Es que lo mismo alguno pensaba que anunciando la tasa Google iban a venir todas las empresas tecnológicas corriendo a invertir a España, encantadas de esta tasa Google. No, al contrario, van a huir del país. De ahí que yo hace unos meses hiciera la broma de decir que aquí en España, lejos de invertir en el futuro, atraer a las tecnológicas, ser, digamos que los pioneros en esta industria, no, nosotros vamos a invertir en cuadras de burros que nos sobran absolutamente a nivel nacional. Vamos a grabar a las empresas tecnológicas, no vaya a ser que avancemos como país, ¿no? Vamos a invertir en los negocios de burros, que tienen mucho futuro, sí, vamos a invertir en los carros de burros, sí, es la tecnología, señores, la jodida tecnología, no, vamos a grabar a las empresas tecnológicas, ¿no? ¿Cómo vamos a convertirnos en potencia en ese sentido, no? ¿Cómo vamos a incentivar que vengan aquí empresas tecnológicas a querer invertir y crear empleo en nuestro país? No, vamos a crear empleos de burros, sí, carros de caballos, sí, vamos a dedicarnos a eso, sí, yo creo que tiene mucho futuro. Madre mía, señores, madre mía. Sí, señores, tenemos tantos burros en el país que hay que invertir en cuadras de burros, porque es que no hay dónde meterlos, señores. Igual, si fuera otro sector, pues igual podía llegar a empatizar un poco y decir, venga, pues lo entiendo un poco, pero ¿el de las tecnológicas? Si son el futuro, señores. ¿Qué empresas están reventándolo actualmente las tecnológicas? Si es que son el futuro. Y lejos de liderar este futuro, con estas empresas en nuestro país generando empleo, no, que se vayan a otro país, que como os he dicho, nosotros vamos a invertir en cuadras de burros. También cabe destacar que ya no es solo el tema de la tasa Google, ya no es solo que Portugal tenga un régimen fiscal mejor, que claramente es el factor más determinante, sino también que Google está también un poco
mosqueada porque recientemente, digamos que le hicieron una inspección en las oficinas que tiene en Madrid por supuesto fraude fiscal. Por lo tanto, ya tienen un poquito la mosca detrás de la oreja, de estos nos quieren aquí meter mano, nos van a trincar el chiringuito, nos vamos a otro sitio. Fijaos qué curioso, porque siempre cuando toco este tipo de temas, siempre me vienen algunos diciéndome, es que Víctor, tú siempre estás criticando todo lo que hace la izquierda, todo mal, todo mal, todo mal. Claramente es gente que ha llegado hace relativamente poco al canal y no han conocido la etapa de Rajoy en el gobierno en este canal, porque yo a Rajoy le he dado cera y a Montoro también le he dado cera. Tengo vídeos cagándome en todo con algunas medidas que tenía el PP, porque realmente eran medidas socialdemócratas totalmente. Era como, ¿qué cojones estáis haciendo? O sea, no me gustaban absolutamente nada, pero claramente hay mucha gente muy sectaria que simplemente les gusta cuando elogias a los suyos y no les gusta cuando criticas a los suyos. Y señores, ¿quién está actualmente en el gobierno? Pues la izquierda. Entonces, ¿a quién voy a criticar? ¿A la oposición? No, criticaré a quien está al mando del país y quien plantea estas medidas, como hice en su momento cuando estaba Rajoy. Hay mucha gente que es tan limitadita en este sentido, siempre tiene que ser lo suyo y no saben ver más allá. Y bueno, señores, ¿por qué ha elegido Google Portugal y no España? Pues porque, como os he comentado, Portugal actualmente para las empresas extranjeras es un absoluto paraíso fiscal. Hablamos de una medida ya implantada por la derecha en su momento y que actualmente con la izquierda en el poder se sigue manteniendo, incluso se ha mejorado. O sea, no hablamos de una medida que haya dicho la izquierda, no, la desechamos, no, es una medida que ha funcionado tan bien a la hora de captar inversión que incluso se ha mejorado las condiciones. Para que os hagáis una idea, las empresas que están en Portugal que perciben ingresos del extranjero están libres de impuestos. Por lo tanto, esto para Google es una absoluta maravilla. Obviamente, como podéis esperar, cuando las actividades profesionales de estas empresas están implantadas de forma presencial dentro de Portugal, no se puede acoger la empresa a este tipo de condiciones, ya que al fin y al cabo está operando directamente en Portugal. Es como si tú abres, yo que sé, una cadena de supermercados en Portugal, vas a operar directamente en Portugal, no estás obteniendo los ingresos del extranjero. En el caso de Google hablamos de una empresa a nivel mundial que obtiene un montón de ingresos del extranjero. Además de que su domicilio fiscal está en Irlanda, otro paraíso fiscal para empresas de este estilo. Y como os digo, actualmente en Portugal está de presidente António Costa, que es de izquierdas y está gobernando apoyado por partidos comunistas, Fijaos que siempre están diciendo, Víctor, es que solo criticas a la izquierda. A mí estas medidas me parecen muy inteligentes para atraer inversión. Y esto es una izquierda inteligente. Una izquierda que sabe que el futuro está en atraer este tipo de empresas, generar empleo incentivando que vengan empresas al país, que inviertan en nosotros, dando facilidades. Esto es una izquierda inteligente. Yo lo que critico es a la izquierda absurda y a la izquierda inepta. Es más, como os he dicho, esta medida la inició la derecha y la izquierda, actualmente en el poder, la ha mejorado haciéndola, digamos que incluso más atractiva. De inicio, para poder operar en Portugal tienes que hacer una inversión de $500.000 euros. ¿Y qué ha hecho la izquierda? Rebajar esta inversión a 200.000 euros. En su defecto también se podía, digamos que, invertir en el ámbito inmobiliario para poder operar en Portugal. Desde el nuevo gobierno se rebajó, digamos que esta cantidad a invertir dentro de Portugal, ya que la gran mayoría de las inversiones estaban llegando en el formato inmobiliario y se buscaba, digamos que, captar más inversión en forma de dinero. También cabe destacar que los residentes no habituales en Portugal están pagando un tipo fijo del 20% a nivel de impuestos, con el requisito de pasar un mínimo de 183 días en Portugal. Pero esto no es lo único. Hablamos de que ya no solo es que tengan un tipo fijo del 20%, sino que no pagan impuesto de patrimonio, no pagan impuesto de sucesiones, ni tampoco pagan impuesto de donaciones. Y bueno, os voy a leer las declaraciones de Google respecto a todo esto. Y básicamente el responsable europeo de Google afirma que una de las cosas en las que los gobiernos deben pensar es cómo implementar un conjunto de políticas que atraigan particularmente a jóvenes emprendedores y el tipo de personas que van a construir las aplicaciones, servicios y tecnologías de éxito del futuro. Lo que llevamos comentando algunos, que al fin y al cabo las tecnológicas son el futuro, que no hay que ahuyentar este tipo de inversión, que no hay que putear al autónomo, que no hay que putear al emprendedor, que no hay que ahogarle. Pero bueno, algunos seguiremos diciéndolo y algunos seguirán diciendo que somos unos cuñados, que lo de siempre, ¿no? Al fin y al cabo no querer ver lo que es la realidad y lo que va a ser el futuro del mundo. Y lo que suelo decir siempre, sigan creando infiernos fiscales, que lo que seguirán haciendo es que otros países se aprovechen de estos infiernos fiscales con sus paraísos fiscales. A ver, cabe mencionar que Google no ha dicho públicamente las causas por las que se ha ido a Portugal, pero claramente se intuyen, o sea, no hay que ser muy listo para intuir las causas por las cuales se va a Portugal. Como os digo, un régimen fiscal muy bueno para esta clase de empresas, como ya lo tienen en Irlanda, y por eso están con la sede principal en Irlanda.
Y claramente lo que os digo siempre, si tú tienes unas condiciones fiscales muy favorables para las empresas, pues te vendrán empresas. Si las ahogas, pues se irán. Es así, es tan sencillo como eso. El dinero no entiende de banderas. El movimiento anarcocapitalista está en auge en Latinoamérica después de la victoria de Bolsonaro en Brasil. El nuevo presidente propone legalizar las armas y facilitar el acceso a las mismas, dice, para pacificar un país con una altísima tasa de criminalidad. Otra de sus medidas más polémicas es la de privatizar 12 aeropuertos y 700.000 inmuebles del Estado. Por supuesto, toda la prensa progresista mundial viene atizando a Bolsonaro incluso antes de convertirse en presidente. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero Giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. ¿Cómo están los ánimos de la prensa y cómo están los ánimos de todo el mundo con la toma de la presidencia de Jair Bolsonaro? Vamos a ver quién es este hombre, qué propone hacer y por qué le da tanto miedo a todos los progres que este hombre haya llegado a ser presidente de Brasil. Este exmilitar como primera propuesta ha puesto encima de la mesa la legalización de las armas y la facilidad para adquirir armas. Esto como punto de partida. Sabemos que las leyes antiarmas lo que hacen es desarmar a quien sigue las leyes. Entonces todo aquel que esté dispuesto a hacer algo ilegal, también está dispuesto a hacer algo ilegal para conseguir un arma. También está dispuesto a saltarse la ley para conseguir armas. Por lo tanto, para pacificar el país lo que ha decidido es armar a la población que no incumple las leyes para que se puedan defender, lo cual es una gran idea de la que podría hablar más adelante. Evidentemente podría hacer un vídeo sobre el tema, pero esto además tiene otras consecuencias. Una población armada es una población que impide a los gobernantes hacer lo que quieran. Entonces, que un presidente como primera medida lo que haga es armar a la población, dice mucho de él, dice mucho de... Vamos, dice que no va a hacer una tiranía. O sea, ¿cómo puedes hacer una tiranía armando a la población? O sea, todas estas acusaciones de fascista y de ultraderecha y de tal y cual, yo creo que ya con la primera postura que ha tomado de facilitar que se defienda al pueblo frente a él, yo creo que ya aclara dudas de las chorradas que se llegan a decir. Luego ha impulsado un montón de medidas liberalizadoras y privatizadoras para la economía brasileña que efectivamente han hecho que suba la bolsa un montón. Y vamos a ver qué medidas ha tomado. Privatización de 12 aeropuertos y 4 terminales portuarios. Además de la privatización de 700.000 inmuebles del Estado, que lo que hacen es garantizar la inversión. Jair Bolsonaro ha visto claro que está estancado el Estado, está estancado la iniciativa privada y quiere hacer que sea viable, que la gente pueda emprender, que se pueda crear empleo. A causa de ello, también ha decidido desregular el mercado laboral bastante y poner fin a la justicia del trabajo, los tribunales de lo social. Unos tribunales aparte simplemente para, a la práctica, impedir la creación de empleo. Muchos emprendedores no se arriesgan a crear empleo por miedo a estas locuras regulatorias que existen en Brasil. Entonces, al desbloquear estos impedimentos al emprender, lo que haces es crear empleo. Cuanto más empleo, más trabajadores. Cuanto más trabajadores, menos parados. Por lo tanto, cuanto más trabajadores y menos parados, lo que haces es, por oferta y demanda, subir los sueldos. Así que, bien por los trabajadores y bien por los empresarios y los nuevos empresarios. Los viejos empresarios seguramente la tendrán más difícil para conseguir lo que se proponían y para copar el mercado. Ahora las barreras de entrada se han eliminado y por lo tanto los empresarios lo van a tener más difícil. Y además de que va a haber mucha menos corrupción, evidentemente. Si privatizas y desregulas, das mucha menos manga ancha a los reguladores y a los políticos para hacer y deshacer. En el momento en que permites construir, no necesitas que un funcionario te dé el visto bueno. No tienes por qué sobornar a ese funcionario, ni sobornar a ningún político para que te dé permisos, ni para que regule a tu favor, ya que está liberalizado. Y eso es excesivamente necesario en un país como Brasil, sede del caso Odebrecht. El caso Odebrecht es el caso de corrupción urbanística más grande de, no sé si de la historia, si de los últimos años, una pasada de casos de corrupción en toda América, o casi toda América, en África y en muchísimos países. Nada que ver con la corrupción urbanística de España y cosas así. Es que son órdenes de magnitud superiores. Y por lo tanto, la liberalización de estas cosas también trae resquemor a la oposición que se aprovechaba de toda esta corrupción, la que se aprovechaba de su poder y que algunos de ellos están en la cárcel. ¿Y qué ministro de Economía está impulsando todo esto, o está fomentando, o está aconsejando todo esto? Paulo Guedes, un exmiembro de la Escuela de Chicago, un monetarista, del que todos los periódicos están hablando. Oh, Dios mío, participó en los Chicago Boys, ¿tiene algo que ver con los Chicago Boys? Bueno, realmente es un exmiembro, sí, efectivamente. Sin embargo, ahora está mucho más vinculado a la escuela austríaca, la escuela que aquí supongo que muchos conoceremos y que poco tiene que ver con Milton Friedman y esas medidas. Sin embargo, esto ha sido usado muchísimo por la prensa. Efectivamente, Lo País, que diría Alonso DM, lo ha usado.
y ponen titulares como los lazos de Paulo Guedes con los Chicago Boys de Augusto Pinochet. O sea, como si los Chicago Boys fuesen de Pinochet, los hubiese fundado él. Los Chicago Boys son una asociación monetarista, es decir, liberal por así decirlo, que ha participado y aconsejado a muchísimos países. Tanto aconsejaron a Pinochet en solo una de las 4 etapas económicas que tuvo la dictadura pinochetista, como aconsejaron a la China comunista. Pero no se les llama comunistas por haber aconsejado a la China comunista, eso parece ser que no. Porque claro, aconsejar a Pinochet te convierte en pinochetista, aconsejar a los comunistas no te vuelve comunista. Claro, por supuesto, porque tienen que desprestigiar lo máximo posible. Aunque, curiosamente, llamarte comunista es muchísimo más desprestigio. Y tiene redes con el pinochetismo y las ideas dictatoriales este hombre. Pero es que este hombre tiene declaraciones diciendo que el Estado cuanto más pequeño mejor, e incluso tiene declaraciones en Twitter y demás diciendo que el Estado ni siquiera debería existir. O sea, un anarcocapitalista como ministro de Economía. La cosa va mejorando, la cosa pinta bien. Y también hay que decir que el movimiento anarcocapitalista es inmenso en Brasil. Hay canales de divulgación enormes hablando de anarcocapitalismo. Ha habido manifestaciones en Brasil diciendo más Mises, menos Marx. O sea, el movimiento libertario es enorme en Brasil. Y era de esperar que pasara algo así. Ya hablé en su momento, ya hace mucho tiempo, dije que algo bueno saldría de todo eso, porque están poniéndose las pilas y mucho. Ahora a ver si es verdad que cumplen todo eso y que realmente llevan a cabo todas esas medidas, porque de unos políticos ya se sabe lo que se puede llegar a esperar. Pero por lo menos parece ser que van en esa dirección. Si cumplen lo prometido, evidentemente Brasil mejorará muchísimo y un país tan grande puede dar muchísimo de qué hablar. Según el profesor Jordan Peterson, uno de los mayores errores actuales es el de hacer creer a las mujeres que a lo máximo que pueden aspirar en la vida es al éxito profesional. Para Peterson, el feminismo ha generado tal confusión que ha convencido a mucha gente de eliminar la presunción de inocencia para los varones. En Occidente se habla a menudo de la dictadura del heteropatriarcado, pero no se dice nada de que más del 95% de los empleos de riesgo son desempeñados por hombres. Maybe if you have the patriarchy, but you fill it with women, then it's no longer a tyranny. Yeah. Well, that seems to be the idea, although then you don't know if the tyranny is the men or if it's the structure. Well, if the patriarchal structure is the problem, why in the world would you put success in that? Why would you elevate success in that to the predominant value? I don't understand that. You know, and one of the things that we teach 19-year-old women, which I think is appalling, is that fundamentally your career is going to be the most important thing in your life. It's like, no, it's not. It's not the most important thing in most people's lives. And so, and for good reason. I mean, and part of the reason, if you have a job, the reason people pay you is because you wouldn't choose to do it. That's kind of a hint, you know, in some sense. And so if you're one of those people who is fortunate enough to combine vocation with income, well, good for you, but geez, that's pretty damn rare. It's the odd entrepreneur or creative person who can pull that off, but it's very, very rare. So it's a lie as far as I'm concerned, because most people realize, especially as they get older, that most of what satisfies them, what they find deeply satisfying about life is love, I would say, is they have maybe they have a good marriage. That's certainly something. They have kids, and their kids are really, you know, you have kids, and all of a sudden there are people in the world that are more important than you. That's really something. And so you have your kids, and they get more important to you as you get older, I think. I mean, maybe not, because they're pretty important to begin with, but they certainly seem to, as I've got older, and I've had a stellar career, I would say, in terms of the rewards that it's delivered to me. It's like, I would by no means say that in my scheme of things that it takes priority over my wife and my kids in terms of what's made my life rich and valuable. And so I don't know why we're selling this bill of goods. If you believe that the Western common law tradition or its variants is fundamentally a manifestation of the patriarchal tyranny, then you can also believe that the presumption of innocence is a patriarchal plot. And if you believe that, then you can move to a system that uses preponderance of evidence, and you can move to a system where you automatically believe the accuser. It's like, well, go ahead. If you don't think that the power of accusation can be used in a malevolent fashion, then
your eyes aren't very open and you haven't lived very long. And that doesn't mean that I believe that the majority of women who bring allegations of sexual assault are in fact doing that. That's not the point. The point is that it's a hell of a thing for us to have invented the presumption of innocence. It flies in the face of the innate human desire to mob together and burn. But we managed it, and it's something unbelievably precious, and it's something that protects each of us, that presumption of innocence. The Marxists, for example, will take that perspective. They say, well, hierarchies privilege and dispossess, and that's the fault of Western culture and capitalism. It's like, no, that's not true. Now, if you're really concerned about the dispossessed, you're going to take the problem of hierarchies a lot more serious than the Marxists, especially because we also know that even if you set up a Marxist paradise, and bloody well good luck with that, I'll say, that you're not going to produce a society that has less inequality. You're going to produce a society that in fact has more inequality and less wealth. The one thing you can say about capitalism and the West is that along with the inevitable inequality produced by hierarchies, we managed to produce a certain modicum of wealth and lifted the bottom end out of absolute dreadful poverty. It isn't dominance that constitutes human hierarchies if they're functioning properly. It's competence. And that's a completely different thing. And competence is multifaceted. The idea that our society, for example, is fundamentally a tyrannical patriarchy, first of all, is the ignorant misuse of what's essentially a symbolic idea. And second, an absolute falsehood. It's not like our hierarchical systems are perfect, and they do tilt towards tyranny and blindness. We have to be awake to prevent that from happening. But fundamentally, in our functional cultures, most people play a straight game, and they play a straight game across long periods of time. And that actually turns out to be a much more stable means of attaining hierarchical position than use of anything as arbitrary as power or tyranny. Even in chimpanzees, the tyrant chimps tend to meet a pretty vicious end, and they're nowhere near as sophisticated socially as human beings. And so that's what that chapter is about. It's like hierarchies dispossess. The people who are dispossessed need a voice. That's the proper voice of the left. The proper way forward through life is courageous encounter with vulnerability, the ability to stand up and take that on as a burden. And that's the most effective way of manifesting success in the long term in the hierarchical structures that human beings create. So, and I think all of that is, as far as I'm concerned, that's rock solid. First of all, it depends on which element of the hierarchy you look at. And second of all, it's not men, okay? It's a tiny percentage of men, and that's not the same as men. Because most men aren't at the top. In fact, if you look at people who are truly at the bottom, most of them are men. So it's a small proportion of men. And then it's a very arbitrary slice. It's like, okay, so you're saying, well, what are we saying exactly? There's a disproportionate number of white Anglo-Saxon men who are billionaires. Could easily be. What does that have to do with men exactly? Why is that a male thing? It's like, it's not like all these men are like that. They're not like that. It's a tiny proportion of people who are like that, and they do happen to mostly be men. But that doesn't indicate some fundamental inadequacy in the entire social structure. I mean, 99% of bricklayers are men. Mm-hmm. Is that a problem? Well, nobody ever points it out. Like, all you have to do is go on the US Department of Labor website, and you can look at occupation ranked by gender. There's about 50 occupations that are 95% men and over. You don't ever hear a word about them. Well, why? Because they're dusty, grueling, difficult, trade-related, intensely laborious outside jobs. Well, that's why. So, and why aren't we struggling for equality, gender equality among bricklayers?
By force, let's say. From here on in, it's by fiat, man. 50% of women, they want to be nurses. No damn way. It's off to the brickworks with you. The left collectivism is, well, groups are at war, and we need to deprivilege the privileged and reprivilege the underprivileged. And the right wing says, no, we'll just take our privileges and burn the whole place down if you're not careful. Mm-hmm. And so, you know, neither of those approaches are approaches that I believe are, neither of those approaches lead anywhere except to terrible places. And so that's why, to the degree that I've been able to, I've been stressing the responsibility of the individual, because the way that the West determined how to avoid that, that tension of opposites, was to put the individual first and say, it's your responsibility to keep the state in order. And you do that by putting your house in order first. And if enough individuals put their house in order and act in the manner that is required of someone who is genuinely the foundation bedrock of the state, then it won't oscillate so badly that it will collapse. And I think that that's the case. I think that works. And so, as far as I'm concerned, and this is partly why I've been going around the world lecturing, I mean, there's an audience for it. I'm trying to convince people to, well, to take on the burden of their responsibility in the face of their suffering, and to become the sort of people who will not be tempted by the blandishments of the radicals on the left or the right. When I was studying collectivist catastrophes, the collectivist catastrophes of the 20th century, both the fascist and the communist catastrophes, one thing that kept standing out to me, and maybe it's because I have a psychological bent, was that these totalitarian states, with their absolute abject murderousness, couldn't have come about if the individuals within those societies hadn't abdicated their fundamental sovereign responsibilities. And the abdication took two forms. One was direct complicitness, right, to actually participate in the totalitarian processes and the atrocities themselves. And the other was turning a blind eye when they knew perfectly well it was no longer time to turn a blind eye. It's the sovereign duty of individual citizens to pay attention and to keep things from deviating too far. And so you do that in part through dialogue with your own conscience. It's like, well, maybe the collectivists are putting a little bit of pressure on you at work. You know, like maybe in the UC system in the United States, for example. Now, if you want to be a professor, you have to formulate and sign a diversity, inclusivity, and equity statement. Well, how about no? Right? If 20 credible people in that system said, there's no bloody way I'm formulating that and signing it, it would come to a halt. But, you know, people think, well, it's okay. It's like, no, it's not. It's not even a little bit okay. You just give away a little bit of your soul. The problem with the radical left types is that you can't even talk to them about free speech because they don't believe it exists. It isn't that they think that free speech should be regulated more heavily, it's that they believe the concept itself is flawed. Because A, there are no individuals, there are just identity groups. So if you have an opinion, you don't have an opinion because there isn't any you. You're a mouthpiece for your group identity. And if you happen to be a victimizer group, then all you're using your capacity for speech for is to justify the tyrannical power structure that you happen to occupy as someone who's privileged. And there's no dialogue between you and the victim because dialogue assumes that two individuals of goodwill, and so there's no individuals and there's no goodwill because it's all power, could actually have a conversation and reach some sort of, what would you call, mediated and negotiated conclusion. Well, that doesn't exist within the collectivist framework, that way of looking at the world. So it's not a debate about limits on free speech, it's a debate about the conceptual validity of the idea of free speech itself. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana en Debería Ser Noticia.